Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio Intercontinental 95.4 y 107.8 y telespectadores de Canal 33. Bienvenidos a su programa de participación ciudadana. Aquí opinamos todos en libertad. Las televisiones están llenas de expertos todos los días. Expertos que a veces se contradicen y anuncian lo que nunca va a ocurrir. En esa dinámica del miedo, del fin del mundo, aquí los expertos son ustedes. Queremos abrir los teléfonos, abrirnos a la participación, abrirnos a las redes sociales. Como siempre lo va a anunciar, tenemos invitado especial, ¿eh? Quédense con nosotros, 1 hora de televisión y radio, donde atendemos todas sus opiniones. Pero nos va a explicar nuestro compañero Sevilla. Buenas noches. Buenas noches. Cómo participar en este programa, donde hoy vamos a hablar del rey emérito. Aquí le tienen al campechano Juan Carlos, el rey emérito, que recibió, por cierto, hay que decirlo, este fin de semana, un galardón editorial por su libro publicado en Francia. Si es como el de Planeta, pues bueno, habrá que decir que estos galardones editoriales cada vez casi sirven de menos. Pero bueno, hay que decirlo y hay que señalarlo. Galardonado por vender libros en Francia. Dicho esto, Sevilla, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, telespectadores, seguidores de Aquí Opinamos Todos y Canal 33. Las formas de participar ustedes las saben, pero las vamos a recordar, sobre todo para la gente de Radio Intercontinental, porque este programa también se emite en directo ahora en Radio Intercontinental. Y un teléfono exclusivamente para ellos. Hay un teléfono exclusivo de Radio Intercontinental, que es el 91-879-0340. Repito, 91-879-0340. Y luego, para llamar, la gente que nos está viendo a través de Canal 33, aparece el teléfono sobreimpresionado en su pantalla. Esa es la primera manera. Llámenos, hablen con nosotros directamente. La otra forma de participar en el programa, de opinar, el WhatsApp, que normalmente también lo utilizan ustedes, que es el 674-455233. Y la tercera manera es a través de Twitter, nuestra cuenta de Twitter X, que es @canal 33. Enrique. Bueno, tengo aquí, ahora lo apreciarán ustedes de cerca, una tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, unas 400, casi 400 páginas, análisis del cambio en el tratamiento periodístico del rey Juan Carlos a través de los editoriales del País y ABC, de 2008 a 2024. El autor, y le tenemos aquí, compañero de la casa, Julio de la Fuente. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Felicidades. Gracias también a vosotros por el apoyo. ¿En qué ha consistido esto? Bueno, es una tesis doctoral que consiste en varios años de investigación periodística, en este caso, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. 4 años que han consistido en analizar todos los editoriales, y hablamos de editoriales porque son la voz de los periódicos, la postura oficial, la línea editorial se llama así por algo, porque lo reflejan sus ideas, sus opiniones y la intención de modular la opinión pública a través de los editoriales. Por eso he elegido este género periodístico para estudiar todos los editoriales, e insisto lo de todo porque es importante no dejar pasar ninguno relacionado con el rey emérito entre el año, como decías tú antes, 2008, que es el inicio de la crisis económica, hasta el año, hasta hace nada, hasta el año 2024, hasta el 31 de diciembre de 2024, en el que ya el rey pasó a lo largo de esta etapa de 17 años, de un rey muy querido y todavía en el poder, a tener que abdicar por los escándalos. A tener que abdicar por los escándalos y por la crisis política generada en torno a su figura, que si quieres analizamos posteriormente. Un excelente trabajo que ha merecido el análisis, ha hecho del rey Juan Carlos durante más de 15 años y que además ha merecido la máxima calificación, lo tengo que decir yo, porque evidentemente Julio, modestia aparte que se dice, hombre, no lo va a decir. Felicidades, compañero. Muchas gracias. Julio de la Fuente, a partir de ahora le rotulamos doctor
en periodismo. Creo que es así, ¿no? Sí, sí, doctor en periodismo, efectivamente, sí. Dicho esto, abrimos los teléfonos, creo que ya tienen ustedes alguna opinión. Repetimos teléfono para los oyentes de Radio Intercontinental, 91-879-0340. La pregunta: ¿ha gozado el rey Juan Carlos, el emérito, de protección en los medios de comunicación españoles durante gran parte de su reinado? Esta sería la pregunta. Y yo creo que tenemos ya alguna opinión. Buenas noches. ¿Hola? ¿Hola? No tenemos ninguna opinión. Bueno, pues vamos a preguntarle al autor de este excelente trabajo. ¿Cómo se llama? Tesis, ¿no? Sí, tesis, una tesis. A mí me ha llamado la atención porque no analizas noticias, no. Analizas la postura editorial, la posición de dos periódicos, uno, digamos, más liberal, otro más conservador. Exacto. Uno ABC, otro El País. No descubrimos nada, Se trata, nada nuevo. No es baladí la tampoco. posición oficial de los periódicos. Sí, no es arbitrario. Uno es monárquico, sí, claro. y el otro no. Por eso, precisamente, los elijo, porque quiero ver cómo ha consistido el cambio en el tratamiento al soberano en este periodo de tiempo, en un periódico excelente, monárquico por excelencia, que es el ABC desde hace más de 100 años, y el periódico progresista, el más leído de España, que nació en la transición y se supone que tenía que tener un tratamiento más fiscalizador con cualquier figura de la democracia actual por la que se rige ahora España, y que a lo largo de la tesis descubriremos que no fue tan fiscalizador hasta hace muy pocos años. Bueno, había una especie, y yo leyendo además la tesis, había una especie de blindaje mediático, ¿no? Analizaremos. Sí, por supuesto. Tenemos opinión, enseguida entraremos. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Su nombre? Isabel Maroto Sobrino. Isabel, buenas noches. Hoy es noticia nuestro compañero y su trabajo de tesis universitaria, que ya es doctor. ¿Cómo? Que hoy es nuestro compañero Julio de la Fuente, noticia por su trabajo sobre la protección o blindaje mediático del rey Juan Carlos. ¿Cree que en España le protegíamos? Yo creo que sí. ¿Y excesivamente o no? Excesivamente. Y eso se acaba cuando salen las fotografías matando elefantes con Corina, ¿no? Exactamente. Y Corina no le ayudó en nada. Chantajeó, realmente. Exactamente. Usted lo ha dicho. De tú, por favor, Isabel. Si le conozco a él perfectamente. Claro. Si nos conocemos. Ya, por eso. Él me conoce muy bien. Bueno, usted es que es conocida, ¿eh? Yo de la Asamblea de Madrid es que conozco todo. Sí, creo que la mandamos a San Sebastián de los Reyes, me suena, ¿no, Isabel? Ah, es verdad. Sí, es verdad. En un programa que yo dirigía, en una Aquí opinamos todos, con el concejal de Cultura de Cultura de San Sebastián de los Carlos, Reyes. A disfrutar creo que era a disfrutar de la Navidad o las fiestas. El 31, el día de la uva. El día de las uvas. El día de las uvas. El día de las uvas, sí. Eso está bien. Las preuvas, esas creo que. experiencias en municipios, viva el municipalismo. Y haremos alguna más este año. Pero dicho esto, Para que vea que no quiero presumir, pero yo le conozco muy bien. Bueno, ¿y qué opina de este trabajo? También. Se debe saber todo, ¿no? Se deben de conocer las cosas. Exactamente, se tiene que conocer todo. Es el derecho de información que el periodismo se encarga de reivindicar, ¿no? Sí. Y ahora en la guerra lo primero que muere es la verdad, ¿no? Pero sería un debate muy largo. Y la verdad, y los niños, pobrecitos míos. Yo siempre por los niños. Porque no tienen la culpa de la guerra ni de nada. De las personas mayores. Efectivamente así es.
Bueno, ¿alguna cosa más que nos apunte? ¿Qué le llama la atención del rey emérito? A mí, nada, Nada. nada. Me gusta más el hijo. Bueno, es más joven, más apuesto y todo No, esto, no, ¿no? no. Las ideas más fijas, Más de- transparente, más transparente. Exactamente. Menos golfo, Sabe para que se entendernos. juega el puesto, Aparentemente, claro. aparentemente, porque luego Aparentemente parece que... puede pasar como luego este tiene caso. sus amiguitas. Es que por eso nuestra labor es importante, porque no podemos permitir que vuelva a ocurrir esa armazón mediática, y no solo mediática, sino también política y judicial, sobre el jefe de Estado, por muy jefe de Estado que sea. Porque si no la permitimos con otras instituciones como el Parlamento, el Congreso, el Senado y el Gobierno de España, no lo tenemos que permitir con la jefatura, porque al final depende de nosotros, depende del pueblo. Y lo que está ocurriendo ahora en el gobierno, que Pues Isabel, aquí queda su opinión. oye, Enrique, te voy a pedir un favor. Dime. He perdido los teléfonos. Este es nuevo, ¿eh? Al teléfono suyo, se El refiere. suyo. Sí, es que perdí los otros. Bueno, ahora le toman nota en el control, no cuelgue, ¿vale? Y le toman nota. Vale. Y yo prometo mañana llamarla. Vale, te lo digo por si acaso te llama alguien, es que me quitaron los dos teléfonos. Vaya por Dios. Hay que tener... hacemos una llamada de atención porque hay que tener cuidado con lo que hay suelto por ahí. Sí, el autobús exactamente, Sí, me en el lo autobús. quitaron. Bueno, debe Pero de ir, bueno. debe de ir usted, porque por lo visto, y lo publicaban en Radio Hora, era noticia, la Oficina Municipal de Objetos Perdidos tiene miles y miles de objetos que nadie reclama. Vale. Ya he ido en Legazpi, ya Sí. he ido. Y no estaba allí. No estaba allí. Nah, que se lo han robado. Pero hay no sé si miles de teléfonos. Sí, hay ¿eh? de todo, hay de todo. O Paraguas, sea, teléfonos... pues Isabel, de todo. no cuelgue y le toman nota ahora, ¿vale? Un beso para todo y para Un beso, San Isabel. Sebastián de los Reyes. Gracias. Y la Bueno, alca- cambiaremos de municipio, Y la ¿no? alcaldesa. Bueno, Gracias. Un saludo. Y a Lucía un también, la beso, alcaldesa. hasta luego. Adiós. Y a Lucía, su alcaldesa. Julio, después de analizar tantos años de editoriales, y ahora te pregunto tu conclusión Sí. personal. Se empieza con un blindaje, hay protección al principio Sí, del rey. hombre, hay una protección, bueno, primero en el franquismo, porque el rey Juan Carlos no empieza su trayectoria En democracia. en el año 75, 2 días después de la muerte del dictador Franco, cuando toma posesión de su cargo, cuando se le corona rey, sino que viene, como todo el mundo sabe, todo el mundo con cierta edad, desde muy pequeño a España. Ya se le protege, pero se sobreentiende que en la época franquista, cuando el objetivo del dictador era precisamente que fuera su sucesor, ahí existe ese armazón, y es lógico, porque además es menor de edad, luego es joven, y hasta ahí bien. Lo que es poco comprensible, porque la hipótesis, como todas las tesis, tienen una hipótesis que luego hay que verificar en la parte final del trabajo. Lo que no es comprensible es cómo se verifica, cómo se refuta al final del trabajo, es que efectivamente hubo un blindaje y los medios no estuvieron a la altura de lo que en había que cuanto- informar. Sí, sí, en lo que había que informar y en cuanto a la fiscalización de la jefatura del Estado. Además, y ahora quiero que nos lo expliques, Sí, me están pasando ya el teléfono, Isabel, suyo, el nuevo. Aquí todo va en tiempo real. Utilizas técnicas y teorías clásicas como agenda setting Sí. o framing para analizar cómo se construye o cómo se hace el relato. ¿Nos puedes explicar eso? sí, bueno, la tesis se basa en 4 teorías clásicas, como tú indicas. La más importante es la agenda setting. Los medios no solo te dicen de lo que se habla, sino cómo se habla. El framing va más allá. Los medios no solo te dicen de lo que se habla y cómo se habla, sino que también te lo interpretan, te hacen un marco para que tú no te puedas salir de él y poco a poco te van encaminando. Y la teoría muy conocida de la espiral del silencio de Eugenia Noel Newman, que consiste en aplicar lo que
clásicamente se denomina hablar de un mismo asunto por el cual, es que es una teoría un poco compleja, cuando hablas en los medios de comunicación de un mismo asunto, ¿quieres tapar otros? Y hay otros que, aunque son relevantes, no los trasciendes a primera noticia. No pones foco. No pones ese foco en la primera noticia, la opinión pública o el resto de los espectadores no se atreven a hablar de ello porque entienden que no es actualidad. Que entienden que eso no existe, no es actualidad. Claro, el país, y por lo tanto ABC, hay una espiral por la cual hay muchas noticias que quedan silenciadas. Claro, en este caso un relato que quedan silenciadas porque los medios, los que... Son técnicas, desde luego, de manipulación. Sí, son técnicas de manipulación que se estudian desde hace mucho tiempo. Vamos a ver qué opinan nuestros espectadores. Tenemos 2 llamadas, no nos cuelguen. Buenas noches. Bueno, pues la otra. Buenas noches. Buenas Hola. noches. ¿Su nombre? Manolo, de Carabanchel. ¡Hombre, Manolo! Buenas noches. Bueno, es que ya, como no salís en la televisión, tengo que conectarme en el móvil. Vaya. Bueno, menos mal que estamos en internet, pero es que... Ya, es que en la tele ya no sale y ya... Pues sale en el canal 23 y 45 de UHF. Y el 23 en Madrid, en nuestra oficina de Aluche, con un vulgar cuerno se coge, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que hay antenistas que venden el módulo y se lo llevan. Lo venden y a los pocos meses se lo llevan. Tendría que configurarlo otra vez. Claro. Esa es la historia. Bueno, Sí. ¿usted cree que ha habido protección al rey emérito por parte de los medios de comunicación? No, pero si toda la izquierda le está atacando todo lo que puede y más, y parte de alguno de la derecha. La izquierda, quien más le atacó en este proceso, creo que ha sido el PP de Aznar, ¿no? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No está de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. No. No, No, a ver, Pues a ver, ¿por qué? Vamos a ver, porque el PP Aznar es verdad que no tenía sintonía Ninguna. con el rey emérito, pues porque No. era más serio, era una cuestión más Sí. personal de carácter. Sí. Y porque Aznar pues tenía alguna decisión más autoritaria y el rey no quería pasar por allí. Al rey, Sí, como pero, hemos visto en los claro, últimos claro, años, sí, no sí. querían que le controlara y quería hacer lo que le diera la gana en cualquier país. Y claro, Sí. pues Aznar le decía que no, que tenía que estar en su país firmando los decretos oportunos o yendo a determinados actos. Esa es son diferencias personales, pero se le protegió igual que con Felipe González. Lo que pasa es que con Felipe González sí existía una amistad, podemos decirlo así, y ellos se llevaban muy bien personalmente, lo que facilitó pues que durante todo ese periodo del felipismo, pues el rey pues hiciera un poco lo que le daba la gana, básicamente. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a ver, lo que pasa es que cuando desclasificaron los papeles estos del 23F... Hace nada. Al final han dejado bueno al rey, porque ha sido el que Bueno, tal. Porque Bueno, es que una cosa no quita la otra, quiero decir, No, el no, 23F que no. finalmente se ha demostrado, frente a teorías de conspiración, que el papel del rey fue decisivo, pero precisamente por ese acto que fue determinante para la consolidación de la democracia española, pudo vivir demasiado de esas rentas. Y claro, Sí. esos elogios excesivos por ese papel, que insisto, fue muy importante, pues claro, él se aprovechó, podemos decirlo así, de toda esa buena prensa. Sí, durante bueno, demasiados años, a mi juicio. Que yo no sé, mira, no sé por qué el señor Juan Carlos, el rey, tiene tan buenas amistades con todos los países árabes que tienen mucha pasta. Bueno, No lo pues, sé. se ha demostrado, Porque, bueno, porque era su primo, su hermano, no es por eso. No. el rey de Marruecos, Sí, Hassan pero II. eso no tiene nada que ver, pero bueno, Enrique. yo me hablo de Arabia Saudí y todo Claro, eso. no, eso no tiene nada que ver. Los reyes siempre Bueno, los, siempre han tenido los reyes siempre sintonía. se llevan bien entre sí, pues porque al final pues es el mismo sistema feudal, en algunos sitios más democrático o constitucional, como el caso de España, y en otros sitios pues Más feudal. más feudal, como en Arabia Saudí. ¿Por qué se llevaba bien? O Marruecos. O Marruecos, por supuesto. ¿Por qué se llevaba Porque bien? esto- ya, Porque el rey durante muchos años realizó pues
una política exterior, ayudó a la diplomacia. Bueno, pero hay cartas que había excesivamente. publicado Jesús Cacho, Sí, sí. donde el rey, según se instaura la monarquía por Franco en España, pedía dinero Claro, para ahí contribuir voy. a una monarquía fuerte. No, ahí voy. El rey se lleva muy bien porque gracias a ese trabajo que hacía de diplomacia, pues se llevaba unas mordidas, porque está reconocido por muchos periódicos, aunque eso lo sabía todo el mundo. Se llevaban unas mordidas en la cual se beneficiaban las dos monarquías. Y por eso el rey pues entabló una amistad consolidada durante muchos años entre pues, los reyes, los emires de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes con él mismo y su familia. Es eso, básicamente. Manolo, ¿alguna pregunta a nuestro compañero? No, simplemente que bueno, que tratéis este tema hoy, cuando hay una imputada que está por ahí por China, que Volverá y lo hablaremos. No hablaremos de Volverá eso, y lo hablaremos. de eso. Bueno, que está por ahí por China, que me parece que le han dicho que devuelva el pasaporte y no lo devuelve. Ahora, cuidado con los jueces estrella, no digo nada. Cuidado con los pero jueces si yo digo- estrella, que luego se estrellan. Sí, que es posible que salga suelta y los puticlubs son de puta madre y todo viva España. Pero lo que te quiero decir, que sí, que muy bien, que hay una imputada que está en China, y ahí yo creo que es un tema bastante intenso, y le han retirado el pasaporte y no se lo quiere dar a Pero no deja de ser una gran relación diplomática que ahora en estos momentos de zozobra mundial, con una dictadura, que está bien, que sí, que muy bien, que tal, pero es una dictadura, ¿no? Sí. sí, Pues ya. una dictadura capitalista. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, una Y dictadura que capitalista. tiene una dictadura, en Madrid una especial, ¿cómo diríamos?, implantación. Bueno, vale, muy bien, sí, porque hay muchos chinos en Madrid, sí. No, y porque las administraciones apoyan a través de los actos del nuevo año chino, apoyan a estas comunidades. Vamos a ver, China es una dictadura efectivamente capitalista y yo creo que hay que llevarse bien con ellos. Hay que llevarse bien porque es un país Tenemos el superpotente. chino donde compramos el pan, ¿eh? A ver, Sí, pero después que no vaya el marido de la imputada, aquí a decir que... Bueno, a ver, el Sí. marido de la imputada es el presidente del gobierno, ¿eh? Pues ya está, para que lo sepan los espectadores. El marido de la imputada es el presidente del gobierno. Efectivamente, y lo hablaremos La aquí, noticia. Manolo. Bueno. Manolo, lo hablaremos. Venga, de acuerdo, pues nada, yo que pase el siguiente. Yo ya- Gracias. Buenas Venga, noches. nada, vosotros. Vamos con más preguntas a Julio, que tengo yo aquí, después de analizar los temas incómodos y cómo aplica técnicas de análisis en unos periódicos que se quedan muchas veces en la portada del ruido del día a día, pero tenemos otra opinión de los espectadores. Buenas noches. Hola, Hola, buenas noches. ¿su nombre? Bueno, pues yo llamo desde Chinatown y os doy Antonio desde Usera. os doy la buena noche a los tres. Le felicito a Julio Fuente por su doctorado en... Sobresaliente cum laude, lo digo yo. Bueno, pues mejor me lo pones todavía ¿Y sobresaliente. por qué no me deja publicar una foto, Todo el profesorado Bueno, ¿y por y qué no? tutor de la ¿Y por tesis, qué no? ¿no? El director. Felicitándole. ¿Por qué no puedes poner una foto? No lo entiendo. Hombre, pues porque en Chinatown también pasan cosas, ¿no? bueno, aquí se puede poner una foto. Bueno, pues No hay claro, ningún claro, problema. una vuelta por aquí por el Vale, barrio, que se la no vamos a explícate. pasar a mi No hay compañero, ningún problema. con permiso de nuestro caballero, doctor, se la vamos a pasar a nuestro compañero. Me parece estupendo. Y ahora la verán ustedes, porque aquí tenemos fama de ser rigurosos. Y por cierto, Julio, sacaste el doctorado en la Complutense. Sí, en la Facultad de Ciencias de la Información, efectivamente. Pues ahí en esa universidad, mis dos hijos y mi nieto han sacado sus carreras y mi nieto está sacándola. ¿En qué disciplinas? ¿En qué Pues grados? mi hijo, mira Julio, el mayor con 21 años
sacó física, meteorología y licenciado en medio ambiente. Uf, pues eso es difícil, ¿eh? Inglés y alemán. Dios. Y luego se fue al ejército, quiso ir al ejército. Quiso ir al ejército, cuando él podía haberse colocado Él perfectamente. sigue en el ejército. Sí, mira, le propusieron precisamente en el ejército que se quedase, porque no sé si sabes que los meteorólogos españoles de todos los tiempos estaban en el mar, en la marina. Siempre se formaban a través del mar, daban sus predicciones. En la Armada. No sabía. En yo. la Armada. En la Armada, que se llama así. Que necesitan- A ver, La Armada. habla alguien de la Capitanía Marítima del Cantábrico. Por supuesto que sí, claro. Y luego el otro, también matemático, aparte de eso, son unos grandes informáticos. No digo dónde están trabajando eso. Y bueno, De tal palo... pues mira, yo es que no es tirarse, pero es que como en mi casa lo que hay son libros, porque tendré 4 o 5 mil libros, no de ahora, sino de hace años. Vamos al tema de hoy, que nos Y tiran vamos de al las tema de hoy. orejas. Y precisamente por eso, Y déjeme un momento, Antonio. Estamos también en Radio Intercontinental, 95.4 de la FM, 107.8 y un teléfono a libre disposición de los oyentes de Radio Intercontinental, 918790340. 918790340. ¿Sabes, Estamos Enrique, que analizando conozco bien la la- protección, en el trabajo que ha hecho nuestro compañero Julio Bueno, de la Fuente, al del tema. rey emérito en los medios de comunicación, El País y ABC. al tema, yo le voy a preguntar a Julio, dispare. ¿de qué época quieres que hablemos del rey? Porque claro, Claro. el rey, tú lo acabas de decir ahora, ha tenido época, el rey vino a España con 10 años, y de 10 años hasta el 75 yo te podía contar pues su vida perfectamente. Mira, ahora mismo acabo de leer su libro y para mí no me dice nada porque yo sabía ya su vida. Entonces, si lo que quieres que hablemos de, por ejemplo, tiene 3 etapas. La etapa de 10 años hasta el 75, del Sí. 75 que es la democracia, hasta el 8 el 14 que tú dices. Claro, efectivamente. Sí, Son sí. 3 etapas diferentes. Hasta que abdica, ¿no? Son varias etapas diferentes, Son efectivamente. 3 etapas diferentes y 3 periodismos diferentes sobre el rey. Sí, totalmente. ¿Por qué te digo diferentes sobre el rey? Porque son 3 etapas distintas de nuestra nación. Sí. Luego, claro, según cada etapa, pues el periodismo, igual que la historia, pues así trataba a sus gobernantes. Y sobre todo proteger al rey. ¿Por qué te digo protegerle? Porque, Julio, no había otra elección. Claro. Tú eres más joven que yo, por ejemplo, y yo conocí el franquismo. Fíjate tú que yo estuve en el ejército con Franco. Y luego pasé toda la transición y estamos viendo esta etapa última del rey emérito. Luego, entonces, ¿Cómo Sí, vamos a ver, calificaría pero- esas 3 No, etapas? la historia que comentas es verdad. La pregunta es concerniente. ¿Por qué se le protegió? Que es una gran pregunta. ¿Por qué se le protegió? Pues yo te lo Porque voy a en un explicar. primer momento se quería proteger a la democracia a través Claro. de proteger al rey. Lo que ocurre es que esa protección Julio, duró demasiado. Perdóname. Debate, Perdona, debate. No se quería proteger al rey, se quería proteger a la corona. Sí, bueno, se quería proteger a la corona, lo que pasa Claro, es que la claro, corona la porque- encarnaba él y Claro. y poco más. Era A la él y poco monarquía, más. se quería proteger a la monarquía. ¿Por qué te digo yo que la monarquía? Pues es que no había otra, Julio. Sí. Te Pero- está hablando un republicano, pero claro, el que sea uno republicano no quiere decir que no sea pragmático y sea lo que se quiere para su patria, para su nación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No había otra que la monarquía, eso te lo digo yo. Claro, por eso se la... No había otra. Luego se entonces, introdujo en la Bueno, Constitución, se la introdujo Si la me monarquía. permitís a ambos, quiero contar una anécdota, porque en una exposición de cuadros de una amiga en Majadahonda, Julio y yo nos encontramos a Juan Luis Cebrián, Sí.
director muchísimos años del País, luego consejero delegado de Prisa, y Julio se le ocurrió hacerle una pregunta. Sí, a Cuéntalo. ver, yo lo que quería básicamente es que me concediera una entrevista, porque Juan Luis Cebrián efectivamente fue director durante muchísimos años de la época de consolidación del País. Del fue periódico más leído. Del periódico más leído y más influyente, y luego pasó al Consejo de Administración Vosotros sabéis del que Grupo Prisa. Cebrián Y ahora está... no iba a ser el director del País, ¿Quién iba a ser? iba a ser, coño, ya el ACM ya me está mirando, iba a ser un íntimo amigo de Manuel Fraga, que era un periodista que estuvo muchos años en la SER. Precisamente este periodista se bañó con Fraga en Palomares. Ajá. Joder, se me Pero va el nombre. sería bastante mayor. Bueno, pero Julio Sí. le preguntó a Bueno, Cebrián, sí, Claro, pero quiero no, deciros no, tenía- que fue durante muchos años Cebrián, claro, eso está claro. Claro. pero y le preguntamos, yo estaba presente, si había algún pacto entre los periódicos para proteger al rey. Claro que lo había. Efectivamente, él lo niega. Dice igual que no, No, es no, ver, claro que lo había. Él, a ver, yo le pedí una entrevista que al final no me concedió, y yo lo lamento, y desde aquí pues reprocho esas negativas, porque Son parte de la historia de off the España. record ellos hablan igual que Ansón, Pues igual claro. que Vieito Rubido, que fue 10 años entre 2010 y Y el 2020 Ya, el periódico del Ya. director de ABC, anteriormente del Ya. ¿Qué ocurre? Que te niegan categóricamente que existiera un pacto. Pero claro, Sí, sí ellos lo había, sí lo había. entienden el pacto como unas reuniones secretas con el rey para apoyarle y censurar información. Por supuesto que eso no existía, pero tácitamente sí. Hombre, claro. Porque el rey Antonio, iba cuente cada lo del poco pacto. a un periódico. Existía tácitamente ese pacto. Claro, claro. Como han Julio. demostrado otros, A ver, otros era un periodistas. pacto no escrito. Claro, por supuesto, era un pacto no escrito Eso para lo- proteger eso- a la eso lo corona. sabíamos. Mira, yo tuve en fin, tuve varias, podría contar varias anécdotas. Otra vez era con el director del pueblo, que era Emilio Romero. Emilio Romero, y yo le pregunté una vez a Emilio Romero: don Emilio, eso que estáis vosotros hablando, el pacto existiría, ¿no? Y dice: hombre, tácitamente hubo un pacto, Claro. precisamente para proteger a la monarquía de todos los periódicos, eso está claro. Lo que pasa es que un periodista sería absurdo que dijera: pues nosotros hemos hecho un documento firmando eso. Claro, no, es que no. No se puede lo hacer, hacían. pero que lo hubo, pues claro que A ver, lo no hubo. todos los pactos están escritos. Claro, porque La mirad, en mayoría el mismo no están. lote iba la monarquía y la democracia. Eso lo había Claro, en el puesto mismo- Suárez claro, con la Constitución, Con la Constitución, Claro. la en el monarquía. mismo lote, para que nadie se le ocurriera Sí, que haya la que monarquía, votáramos que haya un la democracia. referéndum sobre la forma del Estado. Antonio, lo tenemos que dejar aquí. No, lo dejamos cuando vosotros queréis, pero vamos, el tema es tan importante que daría para mucho, pero yo me gustaría, y no sé dónde se puede comprar el libro de Bueno, Julio, se editará en porque- su momento. En el momento es una tesis, no es un libro, pero se bueno, editará en la formato tesis. lírica. Julio, Sí, gracias. yo te felicito por la tesis, porque es muy importante la tesis en un periodista. Y le han felicitado Claro. con la máxima nota. Vamos a ver la foto, que tenemos Pues sí, la sí, foto. lo han felicitado Su con la máxima tutor, nota. ahí está Es la foto que se lo merece. del profesorado de la Complutense. Del tribunal, esos son los miembros del tribunal, tribunal. y el Ya, director. Escuchadme, ya con esto termino. Mirad, yo en vez de coleccionar cromos, pues yo he coleccionado artículos de los mejores periodistas de nuestro país, y de los mejores periodistas y de periódicos. Yo pues tendré posiblemente 500 o 600 páginas editoriales, como vosotros decíais, editoriales de todos los periódicos. Entonces, Una cuando hemeroteca, yo comprobaba alguna vez los editoriales de un periódico de una fecha y he visto otra, o de un periodista y he visto otra, pues he dicho: caray, cómo ha cambiado este periodista, ¿no? Porque Claro, eso ahí bueno, está eso tampoco. el tema, ahí se O ve. cómo ha cambiado el medio. La vida es ¿Cómo- así, tampoco es... Bueno, ¿cómo claro, el cómo ha medio? cambiado el medio o cómo ha cambiado el periodista. Sí, la gente cambia. Sí, Entonces, sí. y claro, Y de un día para otro. es muy importante Eso para llama comprender la figura del rey, pues claro, tiene esas tres etapas. No podemos mirar al rey solamente en la última etapa, porque mal asunto.
Bueno, yo investigo Claro, la última entonces- etapa porque he querido centrarme en ver el cambio, no solo Claro, en verlo. claro. El cambio periodístico. Claro, no es un análisis de los editoriales Claro, tú eres periodista tal cual, y no te es un basas análisis... en tu oficio, que es periodismo. Claro, no es un análisis de lo que dicen los editoriales, es Claro. un estudio que confirma a través de una investigación no solo cualitativa, sino cuantitativa, que si quieres luego vamos a ello, Enrique, Pues que eso es muy confirme importante, Julio. que ese cambio existió, llegó tarde, Claro. pero ha existido. También quiero decirlo, es verdad que se le Bueno, blindó, más vale tarde claro, que se le nunca. blindó, pero también... Hasta que saltó Botswana, caza de elefantes, el caso Nos, Claro, claro, que eso ya es señalaba a la zarzuela, prestigio de 2014, todos estos casos. Antonio, sí. gracias desde Chinatown, ¿no? Bueno, pues un abrazo para los tres, para José también. Y Ahora le deseo iremos lo mejor a redes Julio. Y sociales. bueno, que sepáis que os seguimos, eso está claro. Yo os sigo a Gracias. Muchas gracias. Un Venga, saludo, fuerte abrazo. buenas noches. José, redes sociales, ¿tenemos más llamadas? No. Bueno, recordamos a los que nos escuchan en Radio Intercontinental, estamos analizando la figura del rey emérito, que este fin de semana fue galardonado Noticia. por vender libros en Francia, déjame decirlo así porque era una editorial, Sí. y la Asamblea Francesa. 918790340, 918790340, el teléfono para los que nos escuchan en Radio Intercontinental. Vamos a redes sociales. Vamos a redes sociales. Tenemos aquí la opinión de nuestro querido Ramonchu de Aluche, que dice: saludos de Ramonchu de Aluche. Y ojo al dato, señores, y al parche. ¿Por qué se tiene que llamar emérito? No lo entiendo. Más bien se debería de llamar gallina, por haber abandonado el puesto. Eso es lo que es. Y a nuestra Isabel, que estoy bien, igual que tú, guapa. Y mis dos resalaos, y Antonio y Julián, que siempre nos alegran la velada. Y a mí, plim, yo duermo en picolín. Hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, Ramón, un saludo y un abrazo. Y no hay más mensajes, Enrique. Vale, pues ahí tomamos nota de ello. Y vamos ahora, ¿crees, Julio, que ese cambio en los medios refleja un cambio en la sociedad? ¿O realmente la sociedad, que lo cuestiona todo, con ese típico humor español que llaman, contribuyen los medios a acelerar el cambio de percepción en los ciudadanos? Es una espiral que se retroalimenta. Quiero decir, muchas veces no se sabe si fue antes el huevo y la gallina, pero en este caso en concreto, esa espiral del silencio que hablábamos antes, se rompe no solo con lo de Botswana, que fue ese punto de inflexión, es verdad, por lo que los medios empezaron a investigar. Había un rumor de Corina. No, ¿qué hacía el rey ahí? Luego lo de Corina, que bueno, que yo no me centro tanto en sus aventuras amorosas porque no es el contenido ni la finalidad de esta tesis. Sino el tratamiento Sí, periodístico. el tratamiento periodístico, pero es verdad que la gente empieza a investigar por qué el rey no está siempre viajando fuera, por qué tiene amantes, por La qué eclosión de dilapida Internet dinero, cambia. por qué es tan rico el rey cuando tiene una asignación oficial que ya conocemos todos por la que no debería ser tan rico. Es decir, una serie de momentos. ¿Qué ocurre? Incluso que no tributa, ya viene el escándalo Bueno, mayor. no tributa, que no luego tributa, regulariza, luego- se apunta a una a regularización dos de regularizaciones, Montoro. 2 o 3 Sí, regularizaciones. Efectivamente, ¿cuál es el cambio que preguntabas tú antes? Pues en este caso fue la sociedad, fue la ciudadanía a partir, vamos a decir, de final del 15M, también ayudó mucho, de la entrada de nuevos partidos políticos que querían fiscalizar más lo que ocurría en el Parlamento y en la jefatura del espacio, con Podemos y con Ciudadanos, se rompió esa espiral del silencio. La estructura de los medios de comunicación cambió y algo muy importante, la llegada de Internet y de los nuevos medios online, que ya no tenían nada que ver con ese pacto del que hablábamos antes entre los 4 medios importantes que había en España y que duró, y las 4 televisiones que duró hasta bien entrada la primera década de los 2000. Esa olla a presión pues explotó al principio del caso Nos, que implicaba un poco indirectamente a la zarzuela, y luego con Botswana, y luego con las investigaciones periodísticas
de los años posteriores. Por todo ese cóctel pues favoreció la llegada de medios como el Plural, el Diario.es, favoreció y luego, quizá, a la apertura y a la investigación. Porque lo destacas en tu investigación, hay un cambio quizá más acelerado cuando llegan episodios como Botswana o el caso Nos, que se transmite por las televisiones prácticamente, la declaración, la llegada a juicio, a declarar de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarín, que acabó en la prisión de Brieva, en Ávila. Sí, acabó en la prisión, imputada su mujer. Y ahora recordamos su frase: yo hacía lo que veía en casa. O no me consta, o lo que decía el otro, algo así. Bueno, el juicio fue muy mediático, como no podía ser de otra manera, y la infanta al final se libró, aunque apoyó a su marido, hasta que su marido hace unos años la dejó por otra persona, y al final han acabado divorciados. Pero bueno, aparte de eso, Una pregunta. Adelante, dispara. Sí, vamos a ver. Si hoy mismo ese estudio lo tuviésemos que hacer sobre el ejército o la judicatura, bueno, también hay distinta percepción o tratamiento informativo. Sí, no es tan excesiva, Evidente. la protección no es tan excesiva como la que ha habido con Juan Carlos I o con la monarquía en general en España, pero por ejemplo, del ejército todavía no se conoce, y en el Congreso se ha apuntado la posibilidad de crear comisiones de investigación, por ejemplo, de las novatadas, agresiones y acoso que durante los años 80 y 90 había a muchos cadetes. Que eso, y los accidentes. Pues se ocultó, y los accidentes, que ha habido muchos muertos y tal, que se ocultaron en un velo de que en el ejército la ley no... Era ley militar. Era la ley militar, y que parece pues que no regía como en la ley civil. En el ejército se han cometido muchas barbaridades y muchos abusos. Todo el mundo conocemos el primo que tenía que ir a arreglar la casa o a poner unos ladrillos o el baño a su jefe sargento, etcétera, etcétera, gratis, porque básicamente era así. Además, aparte pues, de las agresiones, etcétera, etcétera. Y una pregunta, cuando comparas datos... Y de la Iglesia, podemos hablar de muchas cosas que se ocultaron durante mucho tiempo. Cuando comparas los editoriales con los datos de la opinión pública, claro, ¿va la opinión pública por delante o van los editoriales por delante? Va la opinión pública por delante. ¿Siempre? No, siempre no. Al final se compensa. Es decir, a través del tratamiento cuantitativo del registro de los atributos, es un poco complejo, de todos los 156 editoriales, los condenso, los registro... 156 editoriales. ¿Cuántos del País, cuántos de ABC? Pues Ahí tenemos del País 86, no, del ABC 86 y del País 74, creo que es. Así, hay más, lógicamente, en ABC. Ahora, la evolución en un periódico monárquico, ¿cómo compararías los editoriales del País y de ABC? Uno es un periódico monárquico, ¿qué sensación te da el País y ABC? Vamos a ver, sé que es una pregunta comprometida, pero... No es nada comprometida. Lo que pasa es que a lo largo de este estudio se refleja que esa evolución no es lineal. Es decir, al principio, ante los casos de corrupción que se iban destapando y que vamos conociendo pues a través muchas veces de los periódicos y revistas extranjeras, investigaciones periodísticas ajenas al mainstream, francesas en algunos casos, belgas, etcétera, se levantaba, por decirlo en castellano, en castizo, la liebre. Y al levantarse la liebre, el País era más fiscalizador, pero siempre protegía. Y ABC intentaba desacreditar, utilizaba otra estrategia, intentaba desacreditar a los medios que publicaban noticias negativas de Rey Juan Carlos, y recordaba excesivamente pues, las cosas buenas, que las ha tenido y muchas, el rey emérito. O las sea, cosas ABC como son. fue el último en protegerlo. Hombre, fue el último en protegerlo. Es verdad que como venía de un tratamiento con unos valores excesivamente positivos, cayó mucho, y esa caída fue tan vertiginosa que, claro, llama mucho la atención, pero duró muy poco. Fue una caída, ¡pchum!, y luego con el rey
Felipe VI, que yo también hago una comparativa en el tratamiento de unos y de otros, aprovecho para ver si las mismas dinámicas se combinan o no, pues claro, vemos ahí una drástica caída, pero a partir de que el rey está fuera ya de España, en el 2020, con la salida a Abu Dhabi, ahí ABC empieza, es verdad, a ser muy negativo con el rey Juan Carlos. ¿Por qué? Porque ya no está en juego la monarquía, ya el rey Felipe VI se acaba consolidando con el paso del tiempo, porque ya lleva 12 años en el reinado, y entienden que a lo mejor hay que castigar, por así decirlo, entre comillas, a Juan Carlos I, precisamente para proteger a la monarquía con sus descendientes y para que se consolide la princesa de Asturias, que parece que va por buen camino la cosa. Bueno, pues hasta aquí vamos a ir poniendo el punto final al programa, pero nos vamos ahora a hay opiniones sobre, y lo vamos a decir así, la afición a las mujeres del rey Juan Carlos. Vamos a ver, sí, han llegado dos opiniones ahora últimamente. Una es un mensaje. Con elegancia. Es un mensaje de voz. Es verdad que el hombre dice esto, pero habla bien, o sea, se expresa bastante bien. Leeré antes la de Germán, que es nuestro super seguidor de este programa, de Canal 33, Radio Intercontinental, y dice Germán. Es que no hay por qué insultar. A ver, pero es solo esa frase. A las mujeres. Sí, pero es un mensaje de voz. Ya. Pues habrá que escucharlo, ponerme, ¿no? Yo pienso que es posible que la mayoría de los medios de comunicación de España hayan protegido al rey Juan Carlos durante años. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza que haya tenido que irse a vivir a Abu Dhabi. Claro, Enhorabuena, Julio, por el doctorado. Germán, o sea, dice que sí, Gracias, que los medios de comunicación han protegido al rey Juan Carlos durante años, y es una vergüenza que se haya esa parte también, tenido que ir a... de los hijos no reconocidos, que al final la justicia no ha entrado ahí y no... En muchos casos porque goza de protección o de blindaje constitucional. Gozaba cuando era jefe de Estado, gozaba de la inviolabilidad que hoy goza también Felipe VI. Pero es decir, hay una duda si el emérito sigue gozando de esa inviolabilidad. No, en principio no. En principio no. Lo que pasa es que es verdad que la Fiscalía, el Estado y también las comisiones de investigación que se propusieron, tanto el PSOE como el PP, las paró. Es decir, que hay una protección judicial, porque la Fiscalía General del Estado ha tapado y ha cerrado investigaciones procedentes de otros países europeos, sobre todo con el tema del patrimonio. Además, el Gobierno de España facilitó, como bien apuntaba antes Enrique, esa regularización en varias ocasiones de su patrimonio oculto. Tuvo que pagar más de 1 millón de euros en impuestos y claro, esa protección pues sigue existiendo. Con el caso de los medios de comunicación se recrearon mucho en el caso de Bárbara Rey, que fue un poco el detonante. Todos vimos cómo el CNI o el antiguo CSIC también protegió al rey. Porque eso intentó asaltarla. Bueno, pues chantajeó a la Vamos otra. a escuchar una y lo que no sabremos. En un mensaje y taparon. De voz, para que digan que en esta casa no fue se practica el pluralismo y la libertad. A ver, si le doy gas o no le doy gas. Buenas, soy Pablo, soy fan del programa. Quería opinar de este tema porque me trae contento. El rey Juan Carlos, más bien perdóname la expresión, el putero Juan Carlos, ¿no? Porque este hombre ha hecho lo que le ha apetecido durante años y ahora goza con el amparo de todos los medios de comunicación. Por supuesto que lo han protegido y así va a seguir siendo. Y esa es la gran vergüenza de este país. Bueno, pues alguien que opina que es una gran vergüenza, y es cierto, porque hay escoltas que lo han contado, que el rey Juan Carlos se escapaba de juerga, digámoslo así, ¿no? Sí, bueno, yo no lo analizo... A ver, que tendrá derecho a montar sus fiestas. Yo no lo analizo en el libro, además se supone que era anterior, en otras épocas cuando no había teléfonos móviles que podían grabar en cualquier sitio, es decir, en los años 80 o 90, cuando ya se consolidó su figura y todo el mundo le aplaudía, y no solo en España, de hecho, hacía nudismo y salieron unas fotos en revistas francesas, que aquí las compró Hola,
protegía... No, las compró para no sacarlas. Esto es muy raro. Sí, En un periódico que compra a precio de oro, que luego sabremos quién pagó realmente esas fotos, compra para luego no publicarlas. ¿Esto en qué cabeza ¿en cabe? qué cabeza cabe? Pues claro, lógicamente las que compró pues fue el Estado. El Estado, la monarquía... Y digamos que los gracias poderes a Adolfo fácticos, Suárez, los el poderes expresidente fácticos. de gobierno, la zarzuela, la monarquía, estableció un presupuesto anual que sigue vigente Sí, está y que les transparente. permite, bueno, pues tapar algunas cosillas. Bueno, no tienen que tener una asignación, eso está bien, tiene que ser transparente, que todos sepamos lo que va con lo que Y en hay dónde que se gastan decirlo las también en cosas. favor del rey Felipe VI, que ha avanzado en la transparencia. Sí, porque no, también esto porque no le ha quedado otra, porque con el albur de los tiempos lo que le exigimos a nuestros gobernantes es precisamente Que no sean medievales. ¿no? Y que den más cuentas de todo. Entonces tienen que hacerlo. De hecho, el rey Felipe VI tuvo que renunciar, o renunció porque quiso, pero también para protegerse a él y a su sucesora, a la herencia de su padre en 2020. Porque algunas informaciones incluso apuntaban a él como beneficiaria de esas comisiones supuestas del gasto de mordidas, gasolina. claro, entre otras cosas. Mordidas. Entonces, él se intenta proteger y Leticia, y no le vemos casi nunca con su padre, estuvo en Francia, estuvo Sí, en se evita la Sevilla, foto, estuvo se en evita. Sevilla. Estuvo en Sevilla y no estuvo su padre, te quiero decir. Han tenido alguna reunión privada, pero evita estar junto al rey emérito, que eso Juan Carlos, pues dice que añora su confianza, que echa de menos que no le quiera al rey, que no le quiera a su hijo públicamente, con todo lo que ha hecho bueno por el país, porque hay que reconocer, que parece que estamos criticando, que el rey Juan Carlos tuvo un papel fundamental en que España sea el país moderno que es ahora, te quiero decir. Por supuesto. Esto por es supuesto. así y hay que decirlo porque lo Por hemos visto. supuesto, Y no solo por el y se ha 23F. desvelado, Claro. además en el 23F, Claro, pero como, no solo prueba, por el 23F. como prueba puntera. No solo por el 23F, sino su papel de moderador, de campechano, es verdad, de intentar que el Parlamento pues, no fuera una caja de grillos, de llevarse bien con los jefes de gobierno, de su papel Y internacional. con la operación puesta en marcha con Adolfo Suárez, ¿no? Claro, claro, que luego es verdad que acabaron mal, pero es que hay tanta tela que cortar aquí que no podríamos acabar hasta las 12 de la noche o Julio hasta de la mañana por la Fuente, mañana. nuestro compañero, y se lo decimos a los oyentes de Radio Intercontinental, donde será entrevistado también próximamente. 95.4 y 107.8. Vamos a poner el punto final a este programa, donde hemos analizado la tesis doctoral, hay que decirlo así, doctor en periodismo, nuestro compañero Julio de la Fuente, casi 400 páginas. Sí, Así. casi 400 páginas. Investigación a fondo de Casi los 5 años, editoriales, casi 5 años, bueno, los y editoriales del y muchas País letras, ABC muchas letras. sobre el tratamiento informativo al rey Juan Carlos, a la corona. Gracias, compañero. Gracias a Felicidades. vosotros por invitarme. José Sevilla, dentro de 7 días más. Hasta dentro de 7 días. Gracias, buenas noches. A ustedes, como siempre, en Radio Intercontinental y en Canal 33, gracias por la atención que nos prestan y muy buenas noches.